É ou não é? O trabalho dignifica, é assim que nos explica o coração que nunca falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, a una noche en la que vamos a hablar sobre Macri y el estrés, si el estrés afecta también políticamente no solo la salud de alguien, sino también las intenciones políticas de alguien. Vamos a hablar de la justicia, de los fallos, las denuncias, las excarcelaciones, las libertades, las coimas, la procuradora, el procurador, el pacto con los peronistas, los operadores, los negocios que acompañan todo este proceso. Vamos a cambiar las hojas también para poder seguir leyendo lo que les voy a decir, sobre todo porque los operadores, se decía que Macri no iba a hacer lo que hacían los otros. Sin embargo, termina haciendo lo que hacían los otros. Y me parece que tiene más operadores Macri que los que tenían los kirchneristas. Todo esto lo vamos a hablar. Vamos a hablar también de economía. Y vamos a hablar con especialistas, con algunos que saben por mayores, pero que saben más por formación y por experiencia. Y vamos a hablar con economía con alguien que también sabe de economía. Y después con alguien que se especializó tanto en Macri como en Cristina y hasta escribió libros al respecto. Después le doy los detalles. Una nota casi risueña. Quiero proponerles que vean un video que está circulando hoy, que viraliza no sé quién, pero seguramente algún amigo de la visita del expresidente Correa, acompañado por algunos hombres del sector más progresista, por decirlo de algún modo, o izquierdista, del exgobierno de Cristina. Veamos esta aparición breve y esta vocación por la canción de estos personajes. Sí, falta vino acá. Vamos, vamos, Nacho, dale. Falta aprendimos a quererte. Donde el sol con su bravura le puso la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de luz, querida presencia, comandante Che Guevara. Vamos revolucionarios. A propósito de esto, quiero hacer algunas consideraciones breves, tal vez humorísticas. Acá han hablado de un himno, del himno de este sector, que es una canción que tiene más de 50 años, y si es el himno, ¿cómo es que no se acuerdan cómo es el himno? No se acuerdan la letra, no se deben acordar ni que el autor, la canción esta que popularizó Carlos Puebla, ellos no la saben. Creo que la que sabe, quizá por una cuestión de experiencia, es la señora Adriana Varela, que la cantó, pero que no la puede erotizar como hace con los tangos. Estaban Kicillof, estaba Tayana, estaba Filmus, un homenaje al Che. Ya los tiempos cambiaron, ¿no? Firmenich ya no mata gente, la banda de Firmenich tampoco. Y lo más curioso es lo de este personaje Correa. No quiero imaginar la confrontación, el enfrentamiento de Guevara con el señor Correa, porque el señor Correa mantuvo el dólar, la dolarización del Ecuador como fórmula de su gobierno.
que además si lo hubiera elegido Kicillof, por ahí hubiera terminado mejor la administración argentina. Realmente, este señor Correa, que vivió bajo el sistema de dolarización, parece admirar, pero pésimamente admirar, a otro señor que desde el Banco Central firmaba los billetes con su nombre, mejor dicho, con su apelativo de Che, porque no le importaban los billetes, porque no le pintaba la moneda, porque emitía sin descaro. Así le fue a Cuba. Paremos ahí. Paremos y volvamos al tema de Macri, que tiene muchos dolores, y no son solo dolores del alma, de las situaciones, son dolores físicos, afectados quizá por el estrés. En algunos casos uno, si quisiera, podría comparar su situación a la de Kennedy, que, como ustedes saben, tenía muchas dificultades, vivía igual, era muy travieso inclusive, pero tenía enormes dolores por un problema de columna. Es cierto que el poder cura y no desgasta, al revés de lo que la gente piensa. Pero yo no sé cómo es esto del presidente Macri en materia de salud, porque todos los que de un modo u otro saben de algún tipo de conocimiento, de información que uno tiene con relación a la Casa Rosada o Olivos, me preguntan siempre cómo está de salud el presidente. Y si ese estado de salud a veces puede tener que ver con decisiones políticas, como por ejemplo la precocidad, el anticipo, casi una situación insólita de vaticinar con 20 meses de anticipación que él se va a hacer reelegir, que no va a haber interna en el PRO y que ninguna otra persona va a ser candidato. Suspendemos a Macri, paso al capítulo de Moyano, que está ahí entre algodones, entre el gobierno, el Ministerio de Trabajo, Macri, la justicia, si lo sancionan o no lo sancionan, pero mientras tanto siguen apareciendo novelas sobre Moyano. Una muy interesante es la relación de Moyano con una empresa privada que se hace cargo del tema de la obligatoriedad de los exámenes psicofísicos que le hacen a las personas que quieren tener un arma en su casa o portar un arma. Y estamos hablando de ejércitos de personas, porque estamos hablando de los custodios privados, por ejemplo, de los que manejan camiones con relación al traslado de caudales. Quizás sea por esa razón que esta empresa que debe haber ganado la licitación, que obliga a ese sistema psicofísico y que ese sistema psicofísico no se lo puede dar nadie, ni el mejor especialista del mundo, porque tiene que ser nada más que el homologado por ellos y el realizado por ellos. Como no está en capacidad, tiene contratada la obra social de camioneros, que a su vez aparentemente en todo ese ejercicio lo administra una familia vinculada a Moyano. La fortuna que se cosecha con ese sistema es monumental. Me parece que el gobierno ha decidido poner el ojo en esa cuestión, pero con mucho cuidado y mucho celo, porque hay mucha gente del gobierno también vinculado a este sistema. En la provincia de Buenos Aires hay novias famosas, hay ministros, en fin. Me voy a parar ahí porque si no entraré en el capítulo de las historias de amor, de esas historias de amor mal terminadas, como la de un famoso deportista que pensaba casi casarse con su novia hasta hace poco, y el padre que lo cuida decidió seguir a su novia. Digamos que la filmó y después le pasó la filmación al hijo. Y el hijo terminó su relación con la señora o la señorita o lo que sea. Pero
Tenemos otros capítulos y que van a ser concentración de esta noche, que es el tema de la justicia. Acabamos de tener un fallo, un dictamen del fiscal Moldes, que en apariencia lo castiga a Macri y a la vicepresidente Michetti para seguir investigando un acuerdo con Qatar. Si uno hace el saldo entre lo que Moldes ha hecho por el gobierno y lo que hace y lo que hizo hoy en contra del gobierno, digamos que va 6-1 a favor del gobierno. Pero bueno, esto se inscribe dentro de esa crisis, de esta situación tan compleja de los jueces con el gobierno, de la Corte con el gobierno, de la Corte con los jueces, y la realidad de que no hay fallos independientes en la Argentina. Y si los hay, no son considerados así por nosotros, por los que vemos, porque unos entienden que son producto del peronismo, otros porque entienden que son producto del macrismo, y la verdad, todos tienen razón. En consecuencia, es imposible el tema de la ecuanimidad en la justicia argentina. El gobierno dice que tiene problemas con la Corte, pero de los 5 miembros designó a 2. El gobierno se enfurece con el tribunal que puso en libertad a Zanini y a D'Elia, pero ese tribunal lo designó el gobierno, el señor Garabano. ¿Ustedes me pueden explicar eso? El señor Garabano dice que hay una conspiración peronista contra el gobierno. Han aludido a que hay una mayoría de peronistas en la Corte, diciendo que Maqueda, Lorenzetti y Rosati, los 3 son peronistas. Pero más allá del peronismo y antiperonismo que pueda existir, lo curioso de este tema es que Rosati y Lorenzetti se odian más que si fueran peronistas y antiperonistas. Muchísimo más. O sea que también es falso eso. Del mismo modo que uno escucha, sabe sobre el tema de esa especie de coima que dicen que le pagaron. Los montos son tan menores que cuesta creerlo, pero de cualquier modo no importa, existen, se sostiene, se afirma, se mencionan operadores por el fallo que puso en libertad a Cristóbal López y el cambio de carátula. Nadie discute cómo es el fallo, el contenido. Sí discuten sobre eventuales operadores que han actuado en materia económica para coimear a los 2 magistrados que votaron por el cambio de carátula y por la libertad. Me hace acordar a un caso también que hubo en el pasado, que es el caso, creo que era Opalsen se llamaba, en el cual estaban complicados los Macri, y que tuvieron a último momento y después de determinados avatares muy particulares, inclusive algunos más reñidos con la paz, que todo el mundo creyó que se había pagado por ese fallo que inesperadamente benefició a los Macri. O sea que a lo largo de esta vida, en el tema judicial nos encargamos de encontrar infinidad de situaciones, porque también el gobierno, el presidente, que sospecha con nombre y apellido de los jueces, también el gobierno es afectado por sí mismo. Ya que, por ejemplo, el legislador Cimadevilla, que ocupaba la oficina de Nisman, que el gobierno, el ministro Garabano, le cambió una decisión por la cual permitió, digamos, salir del compromiso a 2 fiscales y a un excomisario. Bueno, Cimadevilla dijo que también él olía dinero en esa decisión. Podría seguir, porque me queda la señora Carrió, los nombres de los operadores, sobre todo la procuradora, que hasta parece que escondiera a su marido, el embajador Roca, embajador con un proceso militar y con el otro proceso militar, donde es presentada ante la sociedad como si fuera Kelsen, y que del tema de la procuración no conoce absolutamente nada, como ocurrió con el señor Cuccioli cuando lo han puesto para reemplazar
al señor Abad. Yo preguntaría, cuando uno va al médico, trata de ir al mejor médico, al médico que más conoce de la especialidad. ¿Por qué no ocurre lo mismo en el Estado? De estos temas y algunos más, vamos a hablar con dos hombres avesados en el tema del derecho, uno abogado y el otro magistrado. Los dos se llaman Ricardo, uno es Ricardo Moner Sanz y el otro es Ricardo Recondo. Sobre economía va a reaparecer quizá en la pantalla un hombre que en otros tiempos tuvimos la fortuna de compartir un trabajo juntos en ámbito financiero y era notablemente confrontativo con el exministro Cavallo. La vida transcurrió, estuvo casi retirado del mundo de los medios, no de la economía, y hoy reaparece en este programa. Se llama Walter Graciano y además ayer escribió una perlita sobre cómo trasladarle la inflación, las culpas y los pagos a los bancos. Vamos a hablar de eso. Y por último, quien ha escrito sobre Macri, quien conoce, digamos, los entretelones del macrismo, de la Casa Rosada, de Olivos, y que también alguna vez escribió sobre Cristina. Una señora que nos visita siempre y siempre nos produce una alegría en el corazón en materia informativa. Me refiero a Laura Di Marco. En un minuto empezamos. Como tengo dos Ricardos, no puede ser Ricardo 1 y Ricardo 2. El más viejo, que soy yo. Ah, bueno. Por poco. Por poco entre todos. La realidad es que salen muchos. ¿Salen bien de la cárcel? No os digo por cómo la pasaron, sino salen correctamente o fueron mal presos. Es toda una situación, tenemos varios casos y no quiero hablar sobre cada caso en particular, pero sino en términos generales. Bueno, cuando Stornelli le plantea al juez Rodríguez el caso vinculado con Río Turbio, hace un esfuerzo importante para sostener por qué en libertad debido podía traer una serie de consecuencias y plantea la detención previa a cualquier indagatoria, a cualquier procesamiento. Se le deniega el recurso, Rodríguez le deniega el recurso, va en queja a la Cámara y la Cámara abre la posibilidad de esa doctrina que se va a llamar doctrina Irursum, que a mi juicio es de lo mejor que tiene la Cámara Federal y Comodoro Pi. Perdón, la doctrina esa es una preventiva no se la niega a nadie. Una preventiva de aquel que está en condiciones de mover distintos factores para entorpecer su propia causa. Por eso cuando se calca esa postura en el caso Vudú por el juez Ariel Lijo, yo no lo entendí, porque si bien yo inicié Ciccone, en el caso Vudú, Ariel Lijo tuvo que tomar algún tema de Vudú cuando era ministro de Economía, es decir, la compra de autos alta gama sin licitación. Y de pronto, bueno, se puso, yo no sé si de moda esto. Lo cierto es que a mí me parece que hay casos excepcionales que justifican que antes de cualquier decisión procesal sustantiva se tome alguna medida precautoria. Ahora, en el caso, por ejemplo, si uno tomara la voz y fuera intérprete de lo que piensa Cristina, diría que ha ocurrido como una especie de suerte de, digamos, de persecución sobre determinados personajes en los cuales cayeron todos en una lista, en un periodo de 90 días aproximadamente, o un poco más, como si fuera, usando ahora palabras de Garabano, una especie de conspiración contra el gobierno anterior. ¿Vos lo ves así? Acá lo que yo veo peligroso es que la gente común toma la preventiva como la condena.
Y después, cuando sucede que son escarcelados por X motivos, lo toman como que entonces no, se acabó el proceso penal y como que el gobierno entonces no está actuando como quiere la sociedad, que es que los corruptos vayan presos. El problema acá es que los juicios duran tanto que en definitiva, ¿cuánto va con estas megacausas que se están haciendo en este momento? ¿Cuánto tiempo va a tardar un juicio? Porque nosotros tuvimos el caso del juicio a los comandantes, sí, donde se juzgó con un código procesal especial, con toda la infraestructura puesta al servicio de esa Cámara, y era un solo juicio, y duró un año y medio, creo. De cualquier modo no se puede hacer todo eso para todos los funcionarios acá. No, por eso yo, aparte, así, yo no soy penalista, obviamente, el doctor sí, yo digo, los hechos mucho no cambiaron, porque como vos has dicho, ha pasado muy poco tiempo. Entonces, en un principio se decretó la preventiva, en estos momentos se están escarcelando. La deducción es, alguien se equivocó. Sí, claro que alguien se equivocó, no sé si para un lado o para el otro, pero lo cierto es que, por ejemplo, no se discute el fallo. Sí, es cierto, no se discute el fallo y me parece que hay una suerte de, que usted lo señalaba bien, de mala repercusión social, y esto es un problema. Porque más allá de lo que usted o yo podamos opinar respecto de Carlos Saúl Menem, cuando uno le cuenta a la gente que un 15 de marzo del 95 yo puse en marcha el tema de la venta ilegal de armas a Croacia, Bosnia y a Ecuador, se preguntan si es cierto que todavía no hay sentencia final. Entonces, la justicia no rápida sabemos que no es justicia, contrariamente al buen ejemplo que se trajo respecto al juicio de los comandantes, pero a su vez no hace decencia. Cuando nosotros estudiábamos en la Facultad de Derecho, se decía que los fallos de los jueces tenían un sentido educativo y que era menester conocerlos, y difundirlos y demás. Y ahora hay una especie de, claro, se han multiplicado los medios de difusión, de quién está más tiempo en el candelero. Y usted, que es un hombre que profundiza cosas y escribe bien, sabe mejor que yo que sustituir sustancia por forma hace decrecer la calidad de la sustancia, ¿te parece? Absolutamente. Bueno, pero ese es uno de los problemas, es decir, cuando abundan tantos operadores, me parece, inclusive cuando los operadores de un mismo lugar están como enfrentados entre sí, esto es, responden a tendencias distintas, esto verdaderamente es caótico, sí. Porque si uno toma a la gente del gobierno, hay gente que está a favor de la designación de la señora Weinberg de Roca, y otra gente que estaba en contra porque estaba a favor de la designación del doctor Ple. ¿Y qué tuvimos? Que Macri decidió designarla a la señora Roca y también a Ple, a pedirle que no se vaya. En consecuencia, tienen que resolver problemas internos y problemas externos. Y en el caso, por ejemplo, de ese, y me interesa la opinión de los dos, y en este caso tuya, porque vos también estabas comprometido, porque tu esposa estaba en ese tribunal. Fue creado una suerte de tribunal ad hoc para juzgar a Cristina. Luego la Corte, con el odio del gobierno, decidió que no correspondía. ¿Es así? Bueno, no el tribunal se federalizó, no se creó para juzgar porque eso vino en un sorteo posterior. Está bien, pero me refiero, es como una especie... Podría haber tocado el sí, por supuesto, cualquier otro anterior. Pero lo que digo es que hicieron algo para eso. ¿Es como designar a un juez de faltas, juez federal, sin pasar por el Senado, o estoy equivocado? No, ha sucedido mucho eso. Yo te puedo poner un ejemplo. Era antes de que existiera el Consejo de la Magistratura, pero era lo mismo porque no hubo acuerdo del Senado. Hubo 10 tribunales laborales que se transformaron en federales para entender temas de la previsión social.
los juzgados que nosotros conocíamos como de faltas, que después se llamaron especial, civil y comercial, y después se hicieron todos civiles, sin que hubiera un nuevo nombramiento. Hay infinidad de casos en donde se han hecho subrogancias. La Corte ahí dice, bueno, pero esto es provisorio. No es provisorio, para el juicio es definitivo, porque la subrogancia se hace para un juicio que termina con ese juez. O sea que el carácter provisorio o no provisorio creo que no es válido en este caso, que es lo que cita la mayoría de la Corte. Y me parece que es muy peligroso por lo que ya se empieza a conocer, en el sentido de que se deja sin efecto por vía de una acordada de la Corte, no por una declaración de inconstitucionalidad, la ley del 2016, que buena o mala, fue votada por mayoría, incluso por el kirchnerismo. Solamente se opusieron algunos sectores de izquierda y no sé quién más. ¿Cómo 3 opiniones de un órgano no legislador puede derogar la operatividad? Ojo, no digo que no tengan razón, está claro esto. Yo estoy en un aspecto formal de gran importancia. Pero no estamos en la sustancia, como diría el Pero no doctor estamos Moner en la Sanz. sustancia porque además, si en este momento están pidiendo los condenados por actos canallescos en la época del horror, están pidiendo la nulidad de sentencias que fueron pronunciadas por gente que hoy no hubiera tenido auspicio por parte de la Corte Suprema. Entonces, más allá de que no tenemos un tribunal que salde las diferencias entre la ley de la mayoría de 2016 y los 3 las 3 opiniones en esta acordada, tenemos una situación, Roberto García, que a mí me parece que atenta contra el principio de seguridad jurídica, que es aquel que Macri en sus viajes al extranjero es el que más menea para las inversiones estructurales que no vienen. Y a mí me preocupa otra cosa, ya desde el punto de vista de los jueces, ¿no? Que este problema que todos conocemos y que realmente hay fallos que uno discrepa, está provocado por una decena de jueces. No son más de 10. Son 12. Sí, ¿No son los jueces federales? No, porque no son todos los jueces federales. Creo que está hablando de los 10 que se federalizaron, ¿no es cierto? No, estoy hablando de los jueces a los que el gobierno acusa de prevaricato. Y los menciona, yo los he contado, son 8 o 9. Y el problema es que los jueces, somos 1000, los jueces nacionales y federales. Y si cuento los fiscales, defensores y funcionarios, somos 3700. Entonces a mí me preocupa que se generalice, hablando de la justicia, cuando es un puñado, obviamente con mucho poder y con mucha influencia, porque justamente se trata de las causas de corrupción, pero se está hablando de la justicia en general, cuando la justicia, convengamos, estamos en la Argentina, esto no es Noruega, ni Francia, ni Suecia, las instituciones están deterioradas, pero yo me animaría a decir que de las funciones del Estado, los que menos deficiente cumplen con su función son los jueces. Ahora, la realidad es que no sé si es por el gobierno, por algunos medios de comunicación, por los periodistas ad hoc o por la misma oposición. Es como que la justicia está dividida entre kirchneristas y macristas. Los fallos es como que responden al interés del cristinismo o responden al interés del macrismo. Es que se ha politizado, esta es la desgracia. Yo creo que hasta hace poco tiempo usted tenía absoluta razón. Tengo dudas de si estas cosas que están naciendo estos días, donde se me dice hoy en Comodoro Pi que hay una especie de revancha de Lorenzetti respecto a ese decreto de este mes, donde se va a crear una comisión para revisar el Código Civil y Comercial, cuyo adalid fue Ricardo Lorenzetti, y que entonces la gran bronca, para decirlo en el lenguaje que nos entendemos, es
pegarle al gobierno por un tema tan lateral como sería la revisión del Código Civil y Comercial. No abono la eficacia de la versión. Digo que un camarista me lo contó. Pero convengamos que Lorenzetti, más allá que sea el presidente de la Corte, no sé además si después va a seguir siendo el presidente de la Corte, pero me parece que hace tanto tiempo que está que por ahí lo cambian, es uno de los 5 que están. 2 fueron puestos por el gobierno, después la otra era una persona, una señora que todo el mundo le tiene medianamente respeto. Han votado inclusive, no todos juntos. Así es. Votaron algunas cosas que quería el gobierno, otras que no quería el gobierno, sobre todo cuando las propuestas del gobierno fueron verdaderamente insólitas, como el 2x1, el propósito anticonstitucional de no tener audiencias públicas, en fin, desbordes. Pero lo absurdo es que la justicia esté como dividida, o por lo menos que la gente los observe como un fenómeno de kirchneristas y macristas. Es ridículo. Claro, pero eso puede ser actual, ¿no? Yo también a algunos desmemoriados les querría recordar que en la crisis del 2001, cuando estaban comprometidos los ahorros de la inmensa cantidad de gente que tenía, lo solucionaron los jueces. Lo solucionamos, yo estaba en ese momento, los jueces nacionales y de todo el país. Cuando vino el problema de los jubilados, el gobierno después sacó la ley, pero primero salieron los fallos otorgándole a los jubilados. Cuando hay problemas de salud y la gente no sabe a quién recurrir, recurre a los jueces. Cuando hay arbitrariedades cometidas por cualquier factor de poder, la gente va a los jueces. Entonces lo que a mí me preocupa es esta persecución que yo veo contra la justicia en general, cuando en el fondo, reitero, son una decena de jueces que son los que están según dice el gobierno. Pero ahora, Ricardo, sacando el tema de los jueces, vamos al tema de la procuración. A la designación de la señora Weinberg de Roca, parece dirigida a limpiar o depurar, como alguno del gobierno ha dicho, esa suerte de logia que había instalado Gil Carbó, con infinidad de fiscales, con traslados, con expulsiones, cosa que ya hizo el procurador suplente, digamos, en todo este tiempo. Digamos que ella está como designada para hacer esa tarea más allá de si está en capacidad o no para hacerla. En consecuencia, lo que uno observa no es que va a tratar de influir sobre los fiscales, cosa que tampoco va a poder hacer, porque no entiendo cómo esta señora le va a dar órdenes a Polillita, a Tayano, a gente que es quizá más reputada que ella o más conocida, pero independientemente de eso, el tema de la politización es gravísimo esto. Es decir, cómo uno de pronto tiene que interpretar el fallo de Ricardo como a favor del gobierno o el fallo tuyo en contra del gobierno. Pero este es el criterio que dejó expresar el gobierno. Claro, pero hay, como dice el doctor, hay algunas formas que a uno lo preocupan, porque a lo mejor está bien decretada la excarcelación de Zanini y de Delía, pero sacar un fallo a las 4:30 de la mañana, eso es preocupante, la verdad. ¿No cobran horas extras? Y bueno, porque estaría ahí, porque dice que hay que ampliar el horario de los jueces, bueno, ahí tienen, a las 4 de la mañana están trabajando. Es interesante esto de las horas y de los momentos, porque en el famoso tema de Cristóbal López, donde finalmente Fará integra la Sala 1, me dicen que hubo muy poco tiempo entre la decisión de que Fará integrara la Sala 1 y el momento en que salió el fallo. Un fallo que es un escarnio al concepto real de cuál es la diferencia entre fraude a la administración pública y evasión. Evasión le va a permitir, si se confirma, aunque está pelado el tema, vamos a ver qué dice la Cámara de Casación Penal, evasión permite no solo la tranquilidad de Cristóbal López personal y económica, sino la tranquilidad de un hombre que hasta aquí la vino gambeteando. Se llama Ricardo Echegaray.
Está bien, pero al margen de los personajes, la gente que no paga ganancias no va presa. No. ¿Y entonces por qué Cristóbal López debería estar preso? Porque Cristóbal López no hizo la exclusión, sino que se aprovechó del mecanismo de cargarle nafta a su coche o al mío, y entonces quedarse derechamente, apropiarse por vía oculta. Allí quien debió de inmediato salir al ruedo debió ser la AFIP. AFIP, pero esto es una maniobra muy deleznable, porque es la picardía, el dolo y la construcción de una asociación ilícita, porque podía no darse cuenta Echegaray, pero ¿cuántos más hay de por medio en este tema? Además duró mucho tiempo. Mucho tiempo. Sistema, claro. De cualquier modo, el tema de ese dinero no se sabe dónde fue. El juez no lo investigó, más allá de lo que decidieron los camaristas. Además dicen, Compró según cosas, escuché, ¿no? dijo la AFIP, creo que no se puede devolver esa plata porque está fundida en la sociedad. Que ahora dijeron, sí, que Pero responda López con eso su propia bien. es una ruta del dinero personal. Perdón que me escuche sin saber, pero digamos que hay una imputación más grave ahí, que sería el lavado. Exacto. En algún momento alguien dijo, y alguien que me merece respeto, que el dinero así apropiado le permitió comprar y acrecer su patrimonio de una manera geométrica. Yo no creo que sea imposible llegar a detectarlo. Lo que ocurre es que si en el entretanto está vigente la doctrina de la evasión y no la doctrina de la administración fraudulenta, el caballero Cristóbal López, viejo conocedor de Néstor Kirchner en el sur de la Argentina por aquel bingo que él tenía por allá por Neuquén, me parece que la situación puede ser revertida. Lo que ocurre es, y usted lo dijo al pasar, que al Ejecutivo él y yo no le podemos pedir nada. Al Legislativo, salvo un pedido así, no le podemos pedir. El judicial, y por eso alguna cosa que decía Recondo vale porque recordaba cosas del pasado, es el único portal abierto que nos queda. Sí, ese portal abierto empieza a ser globalmente destituido, me parece, globalmente denostado, esa es la palabra, me parece que estaríamos cometiendo una injusticia y agrandando el descreimiento, una especie de que se vayan todos, pero involucrando a todos, ¿no? Bueno, digamos que el gobierno en eso ha tenido bastante que ver. ¿Sí? Los puedo despedir, les regalo el angelito y les recuerdo que curiosamente hay un caso en este mundo de la justicia o el derecho. Vamos a dar. Antes de eso. Antes de eso. Y no les pido opinión, pero pongan cara de sorpresa. La verdad que el caso de Brecht produce lío en todas partes y acá no ocurre nada. Usted sabe que eso se me ocurrió decirlo ayer en un programa menor, radial, ¿no? Efectivamente, Odebrecht voltea a todo el mundo y acá ausencia con presunción de fallecimiento. Pero no mandaron información de Brasil. Sí, no sé, pero no saben ustedes. Yo soy un simple periodista. Acá no hay diferencia entre kirchneristas y macristas, me parece en este tema. Pero uno de los fiscales que escuchó alguna cosa online me dijo que con eso estaba tratando de empujar, pero es un poco como lo de Qatar y el entendimiento el planteamiento que ha hecho hoy Germán Moldes respecto a la responsabilidad del Poder Ejecutivo actual, ¿no? Déjemelo ahí. Deme el regalo, porque si no, no tengo más invitados. Le agradezco. Cuento para la... Este es por los 90 años de la asociación. Ah, muy bien. Cumplimos este año 90 años de existencia. Y esta es una hermosa lapicera. Regalos acá en cantidad.
y nosotros no nos quiero llevamos imaginar... Hay un lugar que me permite pagar a plazos, entonces pude hacerlo. Está perfecto. Bueno, ahora vamos a saber qué pasa con la inflación y si los plazos tienen sentido o no. Lo vamos a saber con Walter Graciano y los saludo a ustedes y les agradezco la presencia. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Esto está más moderno, ¿no? Estamos, hemos ingresado en otro capítulo. Acá con un viejo compañero de tareas, de trabajo, mejor dicho, porque la palabra tarea tiene otro tipo de reminiscencias en la Argentina, volvemos a encontrarnos. Y Walter, vos eras un economista díscolo para el momento, así que espero que esta noche también lo seas, pero la verdad es que hay algunos datos de la economía que no, digamos que en alguna medida favorecen al gobierno. Tenemos la evidencia de que creció el último año la economía, que hay una baja interesante del desempleo, que uno puede decir que es poco, pero peor es nada. Creo que el anuncio de pasado mañana sobre la pobreza también va a ser un anuncio, digamos, también favorable al gobierno. Sin embargo, la sensación es otra en el país. ¿Vos lo percibís así o no? Te voy a contestar con una metáfora. Vamos a suponer que viene un invitado tuyo y trae un traje bueno. Y le decís, qué lindo traje. ¿Cuánto te costó? Y te dice, bueno, lo compré en una sastrería media y me costó 200.000 pesos. ¿Qué dirías vos? Es una barbaridad, es un precio exorbitante por algo bueno. Bueno, es lo mismo. Tuviste una tasa de crecimiento que es aceptablemente baja, pero aceptable. Tuviste un nivel de desempleo que está dentro de lo aceptable, pero el costo es enorme, porque el costo es un endeudamiento monstruoso del Banco Central y también del Tesoro, como no teníamos desde la época de Cavallo. Así que yo estoy muy preocupado porque el nivel de deuda está subiendo muy rápidamente y esta deuda va a haber que pagarla. Es más, la va a tener que pagar, a empezar a pagar este mismo gobierno si es reelegido en el 2019. Así que yo no estoy muy contento para nada con estos números que, Roberto, en el fondo bueno, son para lo que uno mediocres. esperaba. En última instancia para el mismo gobierno, porque el mismo gobierno, Walter, a fin de diciembre le puso un shot al compañero Sturzenegger, lo momificó con ese grupo de 3 que estaban, porque no creían en que había crecimiento. Y sin embargo, con esa política de Levax y de tasas extraordinarias, en alguna medida Sturzenegger tuvo unos resultados de los cuales hoy el gobierno parece orgulloso. No, fue a pesar de Sturzenegger y no por Sturzenegger. Bueno, digamos, a pesar. Es a pesar de lo que él está haciendo. Yo creo que sería mucho más fácil haber hecho un sinceramiento de variables cuando esto empezó y no hacer toda la política perniciosa que viene haciendo Sturzenegger desde que asumió en el Banco Central. Es un gran tipo Sturzenegger, pero no está haciendo las cosas bien y es uno de los tipos más tercos que conozco en el ambiente financiero. No hay alguien más difícil de hacerle cambiar de parecer que Sturzenegger. Bueno, el gobierno sí, en alguna medida lo obligó, le cambió la meta de inflación. Pero la meta de inflación es un cuento chino. O sea, ¿dónde se ve que uno diga, yo quiero que la meta de inflación sea 15 y por lo tanto es 15? Che, en Estados Unidos, no. La Fed más o menos te dice la inflación que vas a tener. La Fed tiene metas de inflación y otros bancos centrales como el Banco Central Europeo y el Banco de Japón también tienen metas de inflación. Pero ¿qué pasa? Son países con baja inercia inflacionaria. Cuando vos tenés 2, 3 puntos de inflación anual, es fácil decir voy a bajar un punto, voy a bajar medio punto, voy a bajar 1,5 puntos. Además, hay estudios que dan soporte a eso. Hay números fiscales que se estudian muy
detalladamente, los números monetarios también, los números de tipo de cambio real también, se tiene una estimación de cuánto va a valer el dólar, el euro, el yen, y de acuerdo a eso dicen, bueno, la meta inflacionaria es 2. Acá no, acá el déficit es el que es, el déficit cuasi fiscal es el que Sturzenegger quiere. La política monetaria tiene vaivenes, hoy liberan LEVAX, mañana las toman y dicen, yo quiero que la inflación, por capricho, exclusivamente capricho, quiero que la inflación sea 15. Del 15. Una locura. Ahora, que sea compartida por muchos no significa que deje de ser una locura. Para ser sinceros entre nosotros, no sé quién puede decir que comparte el criterio de que va a ser 15 la tasa de inflación de este año. No, ya nadie. Pero digo, porque por ahí sabemos quiénes son los locos que lo dicen, pero están identificados, están discriminados. El resto de la sociedad no está tan loca. Pero entonces, ¿es bueno o es contraproducente poner este número de tasa de inflación? ¿Por qué? Porque vos das un número que ya nadie lo cree. Entonces, de entrada, generás vos la incertidumbre de cuál va a ser finalmente la tasa de inflación. No hay ningún efecto positivo de dar un número de tasa de inflación que no es cumplible. Máxime, si después llega el fin de año, resulta que le erraste por 7 u 8 puntos, como pasó el año pasado. A partir de eso, yo creo que debieron haberse llamado a cuarteles de invierno y sincerar la situación diciendo, no tenemos meta de inflación, será lo más baja que podamos, trataremos de ajustar los números fiscales y monetarios para que la inflación sea lo más baja que se pueda. Pero no, como hicieron todos los gobiernos hasta ahora. Este es el primero que... ¿Así te prestan plata igual? Diría Toto Caputo. ¿Pero vos te pensás que le prestan por la tasa de inflación? No, es por lo que ganan. Por la promesa. El rendimiento. Pero es que si le prometieran si le prestaran por la promesa, no le prestarían nada. En dólares no le prestarían nada. Si tuvieran que juzgar si el gobierno dice la verdad o no la dice, y no digo que mienta, digo, si dice la verdad o no la dice, no le prestaría a nadie porque no la dice. Para el gobierno, particularmente para Macri, que ha hecho una defensa casi de idolatría por el señor Caputo, que consigue la plata, para el gobierno tomar tanta plata prestada no es significativo, la deuda de la Argentina es chica comparable con la de Italia, por ejemplo. Bueno, también mirá con quién la comparás. Es como decir que una mujer es fea porque la estás comparando con... Tratá de usar otro ejemplo porque las cuestiones de género acá generan problemas. Pero no, bueno, la belleza y la fealdad son algo que existen, le guste o no le guste a todo el mundo. Bueno, vos me entendiste la metáfora, sí, de todas maneras no hace falta que la complete, digamos. Yo para evitar problemas después. No, está bien. Walter, vos ayer en Clarín hiciste un planteo relativo al tema de los encajes, sí, y a pasarle parte de la inflación y a eliminar el contingente tan gigantesco de LEVAX que tiene la Argentina. Sí. ¿Por qué no me lo explicás en 4 líneas si es posible? Claro, bueno, es así. Lamentablemente en Argentina el Estado no cobra todo el impuesto inflacionario. La inflación es un impuesto que debiera cobrar solo el Estado. Pero como el Estado pone bajos encajes, bajos requerimientos de inmovilización a los depósitos a la vista y a las cajas de ahorro, los bancos están cobrando el 37% de todo el impuesto inflacionario que hay en el país, casi el 40%. O sea, más de 1/3 de todo el impuesto inflacionario es cobrado por el sistema financiero. No se beneficia el Estado, no nos beneficiamos todos, se beneficia el sistema financiero. Digamos no un porcentaje. Un porcentaje del 37%. No es que el sistema haya hecho lobby por esto, porque esto viene desde hace muchos años y esto viene desde el kirchnerismo. Pero nadie se dio cuenta de que la inflación venía en alza y que cuanto más en alza está la inflación, mayor es el subsidio.
Ahora, el hecho de que se transfiera impuesto inflacionario a los bancos, cobro del impuesto inflacionario a los bancos, hace que el Estado tenga que reemplazar ese cobro que no tiene con endeudamiento. ¿Y qué hace? Emite LEBACs. Un 40% de las LEBACs están para suplantar ese 37% de impuesto inflacionario que el Estado ya no recauda. Entonces, si le pusieran encajes casi del 100%, como debieran serlo, y otros gobiernos sí lo hicieron en el pasado, a los depósitos a la vista y a las cajas de ahorro, que no pagan interés prácticamente, entonces el Estado podría desprenderse de 600.000 millones de pesos de LEBACs. Esto viene a significar, dentro del universo de las LEBACs, 40%. 40%. Entre LEBAC, LELIC y pases pasivos. Y vos decís hacer esto en forma compulsiva. No, pero los encajes los determina el Banco Central. Determina el Banco Central, le guste o no le guste, y siempre es así, o sea... Ahora, más allá de la mirada que seguramente podrán tener de disgusto los bancos ante una decisión de esas características... Bueno, pero... No estoy hablando de eso. El otro 70% de gente que tiene LEBACs, ¿no pensaría que te están aplicando algún tipo de pequeño default que pueden ser afectados ellos también? No es un default, es yo te pago, yo tengo un LEBAC tuyo, banco X, bueno, dame el LEBAC, acá tenés el peso. Cuando vence, al vencimiento no lo renuevo y listo, te pago. No es un default, default es no pagar. Sí, claro. Acá no, te pago. Vence hoy, acá tenés la bueno, plata. Pero por el otro lado... ¿Qué? Por el otro lado, no, nada. está todo perfecto. Vos le das Es más, yo propongo hacerlo con todos los LEBAC, no solamente con el 40%, sino con todos. Pagar las LEBAC y subir los encajes al 90% en caja de ahorro y cuenta corriente y al 49% en plazos fijos. Para que sea viable un encaje del 49% en plazos fijos, se necesita que una buena parte de eso esté remunerado por el Banco Central, porque si no, la tasa activa es 50 y la tasa de los depósitos es 15. Eso afectaría el tema de la inflación. ¿Por qué? Digo, porque tu idea de ese modo es reducir el tema inflacionario. Bueno, parar la bola de nieve de las LEBAC es sin duda reducir el impuesto inflacionario, sobre todo porque bajás lo que se llama déficit cuasi fiscal, que es algo que la gente no sabe muy bien qué es. Bueno, sí, la gente lo vivió en la época del proceso militar. Exacto, la cuenta de regulación monetaria. Exacto. Y después con su RUIL y Machinea también. Fueron déficits crónicamente muy altos, que eran a veces superiores a los déficits del Tesoro, y la gente se preguntaba, ¿por qué hay inflación si el déficit del Tesoro es bajo? Porque había déficit por parte del Banco Central, y eso es lo que está pasando ahora. 3.3% del producto es déficit cuasi fiscal, más que todos los intereses de la deuda externa. A lo cual hay que sumarle el 4 del primario. A los cuales hay que sumarle el 4 del primario, el 2 de intereses y el 3.3. Estamos en 9.3 como déficit global del Estado central, sin incluir provincias. 9.3. Que sería 2. Que sería 2. 9.3. Es un escándalo. En lugar de hacerte yo la pregunta siguiente, te voy a recordar, le pido al director, algo que dijo Roberto Kachanowski la última vez acá, y que en realidad es más lógico que él lo diga que lo diga yo. Por favor. Creo que están equivocados, que están en un rumbo donde alguien les dijo hay que vender, que está todo fantástico. Salir a decir que la inflación está bajando, vos mirá los datos y está estancada entre el 23 y el 25% anual, desde hace 9 meses. El 15% no lo cumplen ni por casualidad. Están hablando más como políticos que como economistas. Yo creo que hace falta un ministro en el área económica, un plan económico, y ese ministro tiene que ser un gran docente. Explicarle a la gente qué se está haciendo y por qué se está haciendo. El gobierno insiste en que esto es lo máximo que se puede hacer.
¿Compartís? Comparto el 100% de lo que dijo. No coincido en todo con Kachanowski en otros temas, pero lo que dijo comparto el 100%. Pregunta final. Si no, bueno, ya ajustaron un poco el tipo de cambio, pero por lo visto van a echar todos los dólares que fuera necesario para mantener lo que tienen ahora. Otra locura, sí. Bien. Si no van a modificar la política de tarifas, ¿cómo hacen para completar su ciclo? ¿Qué es lo que van a ajustar? ¿Salarios? Van a intentar que los salarios suban lo menos posible. Van a bueno, le están firmando por el 12 y por el 15. Le están firmando por el 12 y por el 15. Quiero ver cuánto dura también, porque muchas de las firmas que se hacen son con cláusula gatillo y van a ser gatillos de calibre grande, ¿no? Bueno, pero en una economía recalibrada, como anunciaron Duhovne y Sturzenegger, no vamos a tener problemas. Te agradezco, Walter. Gracias te doy a vos, el angelito, que por ahí te lo podía haber dado mucho antes. Es de la vieja guardia ese angelito. O sea, la próxima vez vas a tener la joya de los nuevos angelitos que tenemos. Y bueno, nos veremos pronto. Cuando quieras, Roberto. Y te agradezco la participación. No, gracias a vos. A ustedes los invito a que en apenas un minuto tengamos a una beldad sentada acá, ya que usamos lo que decía, los conceptos de Walter sobre la belleza, una periodista que en verdad no es significativa, lo merece también por la beldad, sino por algunos de sus artículos. Con la señora Laura Di Marco, porque yo estoy atragantado con un tema. El tema del estrés de Macri me parece que tiene demasiadas consecuencias físicas. Y eso debe tener consecuencias políticas. Le dejo la pregunta a ustedes y a ella. Y traten de reducir ese concepto que quizá parece un poco alambicado, pero está indicando una situación. En un minuto nomás. Gracias, Walter. Gracias a vos. Aquí estamos con la dama que ha escrito sobre Cristina, que ha escrito sobre Macri y que tiene la gentileza de hablar sobre nosotros modestamente, ¿no? Se desciende de las alturas para que le preguntemos el tema de la salud, del estrés que tanto lo afecta a Mauricio. ¿Vos le ves algún tipo de complicación política hacia adelante? Él tiene mucho, bueno, se ve, él está deteriorado físicamente, ¿no? Uno lo ve y ve que deteriorado, digo, no es que esté afectado físicamente, bueno, no tiene graves problemas de salud, pero te das cuenta que el poder lo padece, ¿no? Yo escribo acá en Macri, viste que hay presidentes gozosos. Como diría la filósofa Chiche Dualde, le duele el poder. Lo padece, te diría que lo padece, que lo padece. Hay presidentes gozosos en el poder, Menem era uno de ellos, Néstor Kirchner también, Cristina Kirchner también. Me estoy acordando de una etapa muy escandalosa de noticias que generó mucho revuelo, que es que estaba Cristina Kirchner vinculada con su sexualidad, ¿te acordás? La etapa de Cristina Kirchner, sí, como disfrutando como si fuera la sexualidad en la etapa de noticias. Bueno, tenían tan poca gente amiga los Kirchner que correspondía ser, que ¿no? Frente al espejo... Sí, sí. Pero no es el caso de Macri, no es el caso de Macri. Lo que a mí me parece, por un lado, vos lo ves que, bueno, tuvo varias afecciones, ¿no? Inclusive, él cuenta acá en Macri que esto le pasa desde que es presidente de Boca, que una vez estaba en una encrucijada en Boca y lo tenían que operar de la rodilla, viste que él tiene sucesivas operaciones sigue con ese problema, con el tema de la rodilla por el deporte y eso, y que él está con su psicoanalista y le dice, qué suerte que voy a estar 2 horas fuera de todo este despelote. Y el psicoanalista le dice, pero ¿cómo? Que a uno lo operen y que estés bajo anestesia no le gusta a nadie, no es una experiencia muy... Depende del tipo de anestesia que te den. Si te dan de la buena, bueno, soñás, la pasás muy bien. En general, viste que a uno no le gusta que lo anestesien, claro, lo duerman, todo. Entonces, ¿por qué decía eso, no? Bueno, porque realmente le hacía mal que lo estuvieran insultando, que estuviera en esa encrucijada de poder en la cual estaba, con lo cual eso podés extrapolarlo a la actualidad y darte cuenta que es una personalidad que viene así. Ahora, cuando te descubren vulnerable en ese aspecto, por ejemplo, con el tema de los cánticos, que trascendió, que lo afectaban, que es lógico, a cualquiera podría afectarlo, pero al contarlo es como que se extendió más la ola de protestar y de ese cantito
que ni siquiera han tenido sentido del humor para modificarlo. Sí, sí. Pero... Sí, que ahí también surge de un grupo de la Cámpora, ¿no? En San Lorenzo, vía el Cuervo Larroque. Sí, bueno, pero estuvieron en todas partes. Sí. Ahora, el tema esencial que era, si vos no crees que, por ejemplo, el hecho de anticiparse tanto, 20 meses, a la elección presidencial y decir yo voy a hacer, ¿tiene algún otro tipo de connotación que nada más que la precocidad, el apresuramiento, la voluntad por imponer una línea para que todos sepan que voy a seguir, los que están acá y los que están afuera? Mira, yo creo que, a ver, Macri tiene un proyecto de poder, tiene un proyecto de continuidad, tiene varias figuras que podrían sucederlo. Es su proyecto que, a diferencia de lo que es el kirchnerismo, por lo menos tenés a María Eugenia Vidal y a Marcos Peña, y a Larreta también habría que sumarlo a Larreta. Es decir, que no tenés tantas fuerzas políticas. Bueno, el peronismo de hecho no tiene ningún presidenciable potable. Vos hablabas de la vulnerabilidad de Macri. Yo creo que lo empieza a respetar el peronismo cuando gana la elección. Cuando gana la elección y se dan cuenta que no es un accidente, que Macri no es un accidente político, no, por el bien de los argentinos no se va a ir antes de tiempo, todo parecería indicar que eso es así, lo ayuda. No, bueno, obviamente antes de tiempo no. Bueno, yo lo que digo es... que cuando asumió Macri parecía, no se sabía si bueno, pero si vos crees a la gente que siempre ese tipo de situaciones se repiten con todos los gobiernos, que no duran, que no aguantan, pero este es un más en la cultura no peronista, ¿no? En un gobierno no peronista, con un peronismo en el llano, muy en el llano. Pero está bajo tierra el peronismo. ¿De qué me estás hablando? Tierra, ¿Realmente lo creen? ¿Cuántos gobernadores peronistas hay que representan el 5% sin duda, pero, de la Argentina? Pero bueno, tenés un kirchnerismo muy destructivo que quisiera que Macri... De eso no cabe duda. Bueno, va a seguir estando. Bueno, por eso te digo, es decir, bueno, no sé, la historia te indica, Alfonsín terminó antes de tiempo, o de la Rúa no pudo terminar su mandato. Te equivocaron. Se equivocaron, claro, sí, se equivocaron porque también estamos asistiendo al desastre que el propio peronismo hizo en tantos años, sí, ¿no? Sin duda, pero está fuera de discusión eso. Entonces digo, bueno, es vulnerable para mí en un plano, pero también es cierto que él, bueno, ha ganado elección. Digo, personalmente, me parece que es una persona que padece el lugar en el que está. También se ha rodeado de gente. Él tiene un batallón de asesores y de personas que tienen que ver con su salud emocional, si querés. Ojalá Cristina hubiera tenido algo así. Tiene un terapeuta con el que puede hablar todas las semanas, tiene diversos asesores, tiene su armonizadora budista, que él no la publicita mucho, pero también... Que estaba en tu libro. Que está en mi libro, y tiene, bueno, un grupo de personas con las cuales conversa y tiene una red afectiva que es su familia, ¿no? Juliana Aguada y su hijita Antonia. ¿Vos no percibiste que en el último año, en los últimos tiempos, a raíz de las dificultades que ha tenido, digamos, con la opinión pública, ha tenido para recuperar algún grado de prestigio, algún grado de aprobación, que actuar en forma más personalista en materia de poder? Yo creo que eso es lo que le demanda a la sociedad argentina, ¿no? Que es muy personalista. Bueno, el presidente es el presidente. Sí, creo que eso encarna en una cultura muy personalista de la Argentina. Y, bueno, de hecho, se habla de macrismo, ¿no? Claro. Se habla de macrismo hoy. Bueno, digamos que él tampoco reniega de eso. Él tampoco reniega. No me da la sensación, yo lo he sentido cuando lo entrevistaba y cuando hacía el libro, que sea un adicto al poder como lo eran los Kirchner, como lo era el propio Menem. ¿No? Al goce del poder. El goce del poder y que tu vida gire en torno a la política y que todo tenga que ver con la política. De hecho, vos sabés que esta gestión tiene como una especie de cultura en donde a las 8 de la noche todos se van, ¿no? O por lo menos esa es la línea que Macri baja. De cualquier modo, él ha cambiado bastante en materia ocupacional. Él no es la persona, muchísimo más de lo que trabajó el resto de su vida, posiblemente. Desde ya, pero lo cual no es una garantía de éxito. No siempre más es mejor, ¿no? A veces menos es más. Pero sí es cierto que hay una cultura distinta. Vos en general ves que las personas, primero que no vienen de la política dura y pura, no vienen de la rosca política tradicional, vienen de otros ámbitos y que más o menos tienen familias armadas, que tienen otros intereses por fuera de la política. De hecho, yo estoy convencida que Macri en el 22 se va si es que es reelecto, ¿no? Que se va de la política. Y vos tenés estos ejemplares que siguen dando vueltas, que de algún modo siguen vinculados a la política, Menem, Duhalde,
bueno, el de la Rúa que no tuvo ninguna otra chance, pero los radicales, ¿no? Gente que... Bueno, eligieron una profesión. Sí, una cosa es que vos elijas una profesión, otra cosa es que quieras. Cristina no vuelve porque sabe que pierde, porque si no volvería. ¿Vos crees que no vuelve? Yo no vuelve creo, a postularse. No vuelve a postularse como candidata a presidenta, sí. Se lo ha dicho a algunas personas y creo que además le cayó la ficha ahora con esta derrota que realmente perdió, ¿no? Lo cuenta gente que la ha ido a ver. Tampoco a gobernadora. A presidenta seguro. A presidenta segura. Vos decís a la gobernadora bonaerense porque tiene un grupo de gente que la apoya ahí. Bueno, perdón, sí. Eso lo ha demostrado Macri. Macri manifiesta que su prioridad en materia política, por lo menos, y creo que en términos generales es algo más que política, es vencer otra vez en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en La Matanza, donde está el corazón de lo que se dice es el cristinismo. Claro, ¿y vos pensás que Cristina se va a arriesgar a perder con María Eugenia Vidal? No tengo la menor idea. La que la conoce a Cristina sos vos, la que escribió el libro fuiste vos. Yo creo que no se va a arriesgar. Ya perdió contra un suplente de María Eugenia Vidal, con Bullrich. Pero si su actividad, su profesión es la política, ¿va a renunciar a eso cuando ella es la que encarna, ¿no? ¿Sí? La que encarna, digamos, en la fotografía de hoy, a una masa razonable de adherentes. 30% en la provincia. No sé si, la verdad no lo puedo dimensionar. Lo que sí parece que es superior al de cualquier otra gente que esté del peronismo. Eso bueno, del seguro, peronismo no. A eso me refiero. Mirá, a ver, te puedo contestar con algo que dicen los propios intendentes peronistas. Lo que dicen es de María Eugenia Vidal. Dicen, la gestión no es buena, pero ella es imbatible. Ella es imbatible. Entonces, además tiene un es un tema pedazo muy importante de plata que le han dado del neofondo del conurbano. La que se le viene, la que le dan ahora. Por eso. Y además es una mujer... La divorciada más rica del mundo. Exacto. Y además es una mujer que combina dos características que en las mujeres no son tan comunes, que es construye poder y es buena en los medios. Vos fíjate que en general las mujeres... Cristina no era buena, no era empática, no era una mujer que vos digas... Creo que gran parte de la debacle, del derrumbe de su capital político, es el rechazo a su persona, no tanto a sus políticas, a su persona. Cristina era una persona que realmente convocaba que la deteste, ¿no? Por lo menos gran parte de la gente. Por supuesto que al fanatismo también mucha otra gente que la quiere, que la ama, ¿no? Que cada vez es menos, cada vez es mucho menos, pero realmente ha logrado que el 60% de la sociedad argentina le tenga odio. Es lo contrario a lo que sucede con María Eugenia Vidal, ¿no? Que es una mujer que es muy buena, es muy carismática en los medios, es casi como una más, ¿no? Y a la vez construye poder, ¿no? Realmente creo que la provincia es muy manejable para decir gestiona bien. No sé si gestiona bien, pero... Bueno, esa provincia posiblemente es muy sea... manejable, ¿no? Ahora, yo lo que observaba cuando vos hablabas lo que decías de los intendentes, al margen de los intendentes que están peleados... con su propio partido, los intendentes que están deseando que María Eugenia lo llame para hacerles un cheque, y los intendentes que en alguna medida son tan nuevos que podrían ser macristas. O sea que es un universo... Gustavo Menéndez, por ejemplo, el presidente del peronismo bonaerense. Menéndez es de Vidal. Bueno, pero es el presidente del peronismo bonaerense. Pero ¿no? Es de Vidal. El marido, cuando era marido Tagliaferro de María Eugenia Vidal, llevaba de la mano y los presentaba a María Eugenia Vidal como futura mujer de la política y también a Menéndez. Sí, sí. Bueno, de hecho creo que una novedad es que María Eugenia Vidal le está peleando votos al peronismo, ¿no? En algunas secciones y en algunos lugares. Bueno, el objetivo es La Matanza. Ahí van a gastar la plata del mundo. Y que tiene unos 10 puntos más. Esto es otra novedad, ¿no? Que Macri y Larreta también, 10 o 15 puntos más en la ponderación de la gente. Estamos volviendo al inicio de todo, al problema de la salud de Mauricio, de continuar, de ser un trastorno para la vida futura, por los próximos 20 meses y los 4 años más si lo renuevan, y la eventualidad de que de pronto decida hacer un alto en el camino y así suceder por otra persona. Vos sabés, cuando yo le pregunté eso, está bien, fueron en los primeros meses de poder, ¿no? Que creo que a él le costó mucho habituarse, y él me dice, yo no me quiero comprometer porque no sé cómo voy a estar de salud y tampoco sé cómo va a estar Juliana. Después, obviamente, si vos querés construir poder, no podés decir esto y mucho menos
en una entrevista bueno, pública. pero él tenía esas costumbres. Antes decía que si perdía o le iba mal, se iba a vivir a Bolonia, a dar clases. No sé. Sos un empresario, tenés 58 años, una mujer de la cual estás enamorado, una nenita que la adora, hijos grandes. Tenés ya toda la plata del mundo como para poder vivir tranquilo hasta que te mueras. ¿Te metés en esto que es la Argentina? ¿En esta silla eléctrica? Para arriesgarte a, digamos, a... Sí. ¿Sí? Sí, ¿Por qué? Mucha gente va a hacer eso. Mucha gente no. Sí, yo creo, gente. es más... Los que pueden lo hacen. ¿Con qué objetivo? Porque digo, tener más plata de la que tiene puede hacer más plata por fuera de la política, ¿no? Pero perdón, no sé por qué pensás solo en la venalidad. No. Si yo estoy hablando de la naturaleza del poder. Y si uno mira con alguna comparación, y cuando uno habla de personalismos y de cierta autoridad y de decir este es bueno o aquel es malo, ¿eso qué implica? Que se parece en algunos aspectos a esa persona que era posiblemente bastante odiada, pero que generaba situaciones semejantes. ¿Por qué la naturaleza del poder? Y el poder tiene un atractivo fenomenal para la mayor parte de la gente. Yo creo que no para Macri, ¿sabes? En el sentido que vos lo estás diciendo, porque de hecho lo padece, si no lo disfrutaría. En el sentido que vos lo estás diciendo. Yo creo que te puedo dar, en las relaciones de pareja, te puedo dar infinidad de ejemplos. Bueno, él es el líder de un clan poderoso, no hace falta que la deslumbre a su mujer. No, pero no me refiero a eso, que mucha gente sufre la relación que tiene con su pareja, razón por la cual Macri también, pero no quiero entrar en esos terrenos porque... No, yo me pregunto, hoy alguien me hizo esta pregunta y que me quedé en una reunión, ¿no? Macri va a tener ganas de seguir, Mauricio, ¿no? De seguir siendo presidente cuando Franco no esté más. El mismo empuje, las mismas ganas. ¿Pero vos crees que todo lo hizo Yo nada creo más que contra gran su padre? parte lo hizo, no sé si contra su padre, pero es muy fuerte que tu papá te dé por perdido, que te dé como un delfín fallido. Y creo, yo no digo que esto él lo haga de un modo consciente ni nada, pero creo que mucho de su proyecto político responde a eso. Vos sabés que yo tengo una visión distinta. Sí. Para pero mí... bueno, está bueno la diversidad. Sí, por supuesto. Suma. Yo creo que Franco Macri, la luz de sus ojos fue Mauricio, más que sus otros hijos. Sí, pero en algún punto él sintió que él fracasó como líder de su grupo económico. Y por eso Mauricio se va de las empresas, si no se hubiera quedado. Y se va a un lugar completamente distinto, a Boca, donde el padre También no la naturaleza del poder, ¿no? y la naturaleza del manejo de las empresas hace que a veces tus hijos no sean el calco que los padres imaginan. Pero digo, independientemente de la intención de Franco, que no podemos saberlo, yo te digo lo que Mauricio dice, que el padre hay una parte del padre de él que siempre lo boicoteó y que siempre lo quiso, que él nunca sintió que el padre dejara de quererlo, pero que lo boicoteaba, ¿no? De hecho le puso un 5. ¿Te acuerdas cuando le puso un 5 al principio, cuando él asumió y que lo humilló delante de Yo creo todo el mundo? que Franco Macri merecería un análisis mucho más profundo y psicológico de lo que es, y sinceramente no tengo esa visión. Inclusive creo que él en alguna medida tiene un afán castigador sobre su hijo. Bueno, porque él ha sido responsable del hijo que tiene. Y por supuesto. Y obvio, mucho más parte, responsable ¿no? de ese hijo que de los otros hijos, porque le trasladó las mayores responsabilidades, los mayores deseos. Sin duda, sí. Y Mauricio dice en Macri también que es el único, que los hermanos ya ni le atienden el teléfono. Bueno, ahora está mal, ¿no? Pero que no creo que ahora lo haga, pero bueno, que iba a la Quinta hace un año más o menos a Los Abrojos y que le escribía cartas y que Mauricio le escribía cartas. Una relación muy intensa, de mucha intensidad. Y ahora están muy bien, según lo que me cuentan. Bueno, pero bueno, paremos con las cuestiones familiares. Sí. Vamos al tema judicial, de este caos judicial que vive la Argentina. Sí. Macri en algún sentido tiene más operadores que los que tenían los Kirchner. A ver, ¿qué se entiende por operador? Porque eso también es que te cambien las causas. O yo no creo Todo. que Macri tenga un... Los operadores... Cuando yo no te pregunto a vos si te contrato para trabajar en un diario, si vas a hacer moda o tenés que cubrir una nota en una villa miseria. Y no te voy a aceptar que me lo preguntes. No, a ver, yo lo que creo es que Macri no tiene, digamos, el típico operador Javier Fernández, un hombre que, acá ha habido operadores que
en general, ¿no? Digo, que han manejado dinero, fondos reservados de la CIDE. La doctora Carrió dice que Javier Fernández, que es un típico operador, para quienes no están en el minuto a minuto de la política, un operador del menemismo en la justicia que hacía un poco menos lo que el menemismo quería en la justicia, a cambio de dinero. Esta es la denuncia de Elisa Carrió. Bueno, ese operador... Ahora la no ex-CIDE no tiene nada que ver con esas cuestiones. A mí no me consta que lo tenga. A mí no me consta, ¿no? ¿El señor Arribas no tiene nada que ver? Que pague a jueces, decís. No. Ah. Tampoco sé que los otros pagaran a jueces. Bueno, no sé, hay jueces que evidentemente tienen un patrimonio que no pueden justificar, ¿no? Sí, de eso no cabe duda. Bueno, entonces, a ver, yo lo que creo y me parece interesante, no está tan contado, es que Macri tiene dos alas, ¿no? Una es la de Angelici, que es como el más, si querés, impresentable de sus operadores judiciales, y la otra es la mesa... Pero el más efectivo. Bueno, no sé. No sé, te pregunto. No sé, digamos, no me consta que Angelici cambie carátulas a la medida del gusto del gobierno, como sí ha sucedido en otros gobiernos. Y la otra mesa, que me parece mucho más interesante, es la de los compañeros de Newman, que la mayoría de ellos son abogados. Estoy hablando de José Torello, de Rodríguez Simón, de Pablo Crucellas, no, fue el Champagnat. Pero bueno, hay algunos que son conocidos, o sea que son amigos de Macri, no son funcionarios. Torello sí, Rodríguez Simón, Crucellas, Pablo Tonelli, está ahí en el Consejo de la Magistratura. Es el que tuvo el conflicto con López Murphy y Bullrich, Tonelli. Tonelli. Sí, ¿no? La verdad que no lo recuerdo. Sí sé que está en esta mesa judicial que intentan un cambio en la justicia y están aliados con Lilita Carrió, inesperadamente aliados, que es una alianza que nace hace muchos años. Rodríguez Simón es muy amigo de la Carrió. Por eso sí. Y Torello también. Inesperadamente no, bueno. Torello es un, digamos, obvio. Sin disminuir la palabra, pero es una especie de correveidile entre Mauricio y Lilita Carrió. Yo te diría que es un aliado de esa mesa. No, digo inesperadamente porque Lilita Carrió ha sido años atrás una férrea opositora a Macri en el gobierno y ellos ya estaban con él. Bueno, pero después todo cambió. De hecho hay chistes que se hacen entre ellos y bueno, están muy ensamblados hoy, ¿no? En el sentido de que algunos amigos de Macri le dicen a la gente de Carrió, lo que pasa es que ustedes todavía tienen el prejuicio de que nosotros somos malas personas, somos malos, ¿no? Bueno, este tándem, este grupo, es el que promueve una depuración en la justicia. Ellos lo que dicen es que el lavallato tiene que ser no político, sino judicial. Esto dicen los amigos de Macri. Y no así Angelici y Arribas. No, Angelici estuvo muchas veces, por ejemplo, en la ciudad, estaba mucho más cerca del peronismo, o ha estado mucho más cerca de jueces complicados o sospechados que con ganas de depurarlos, ¿no? No, además es como, bueno, no sé si toda la gente lo sabe, pero son enemigos internos. El gobierno de Macri tiene muchos sectores, ¿no? Es un sector que está enfrentado por el tema de la justicia. Yo creo que ha ganado este sector, el de los amigos de Newman y Lilita Carrió, que te acordás que al principio ella ya estaba enfrentada con Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, y que cuando uno visitaba a los macristas... Bueno, mantiene por eso, además le mantiene en vilo el juicio político, por eso, la idea Macri esa... se enojaba mucho. Yo cuando lo entrevisté para el libro, él decía, estaba muy enojado con esta actitud de Lilita Carrió, que decía que esto no pasa en ningún país del mundo, que la socia de una coalición esté en contra del presidente de la Corte, no pasa en Uruguay, no pasa en Chile, no pasa en Brasil, bueno... Ahora cambió, este es el cambio, ¿no? Hablando de Lilita y como pregunta final, que Lilita merece un libro tuyo. Ya tiene un libro, le hizo Majul, ¿te acordás? Yo estoy hablando de vos. De mío, sí. Voy a hacer un libro no político ahora, ¿me irá bien? ¿Crees que me irá bien? Y primero tengo que leer. Bueno, sí, es verdad, son historias no políticas. Bueno, me parece un buen cambio. Bueno, vamos a ver. Pero ya que hablábamos de Carrió y para cerrar, cuando ella habla del pacto impune en la justicia, también habla del pacto de impunidad cuando lo echan a Abad de la FIP. ¿Cuál es la relación para usar la misma frase sobre dos situaciones que parecen tan distintas? Sí. No sé exactamente a qué se refiere con lo de Abad. Lo que se refiere acá es que ella lo que dice es que hubo coimas en el caso de los camaristas que liberaron a Cristóbal López y que le cambiaron la carátula. Ella firma eso y en Comodoro Pi hay sospechas sobre estos dos camaristas que siempre, viste que bueno, cuando uno está en un ámbito sabe, en el periodismo todo el mundo sabe quién es quién y entonces sabemos, bueno, qué grado de verosimilitud tiene cada cosa. Esta es la denuncia que ella hace y además está
cuestionando, esto sí, no sé qué grado de consistencia tendrá, pero que en la Corte hay peronistas y en la Justicia Federal nombrados por Pichetto y compañía. Bueno, pero es lo que ella piensa. Vos me pero designó a un peronista. Ahora se queja de eso. ¿A quién? ¿A Rosati? Perdón, ¿no es así? Sí, a Rosati. Sí, ¿ahora sí. se queja? Sí, bueno, sí. Pero es verdad que, digamos, más allá de la Corte, la Justicia Federal, muchos jueces han sido nombrados por el peronismo, con lo cual sí, claro, le deben deber favores, ¿no? No te nombran juez porque sí, después debe favores. Por lo menos en el esquema hasta ahora, en el esquema que funcionó hasta ahora. Bueno, Laura, te agradezco. No, muchas gracias. La seguimos en cualquier momento. Te doy el nuevo angelito. Ah, me encantó. Mirá qué lindo este. Me encantó. Bueno, yo te doy Macri. Seguimos con Macri. Sí, no, antes te traje, la última vez te traje Las Jefas, con mi primer tenés libro. Razón, ¿viste? Cierto. Pero repásenlo los que pueden esto, porque acá hay libros que a veces se leen con un poco de velocidad y merece detenerse en algunos capítulos, porque el Macri que ella escribió es otro, pero en el fondo está acá adentro. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por tu compañía.